El amigo de mi yerno me miraba con descaro, ese descaro que no necesita palabras para decirlo todo. Sus labios, apretados en una sonrisa apenas contenida, se humedecían cada tanto con la punta de su lengua, como si paladeara el aire entre nosotros. De pronto, me guiñó un ojo con una complicidad casi infantil, como si estuviéramos en un juego en el que solo él sabía las reglas. Yo sacudí la cabeza y solté una risa corta, intentando disimular el calor que subía a mis mejillas. Con la mano le hice una seña rápida, dibujando en el aire la locura que parecía desbordársele por los ojos. Pero él, sin decir palabra, movió los labios lentamente, como quien lanza un hechizo. Loco por ti, bella dama. Sentí un cosquilleo en la espalda, un escalofrío dulce y peligroso que me hizo bajar la vista hacia la mesa, donde la bolsa de botellas todavía temblaba levemente por el movimiento anterior. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi yerno nos estaba observando. Bueno, creo que ya es momento de abrir una botellita y tomarnos un sacapalabras, dijo con una sonrisa amplia, aunque sus ojos parecían querer decir otra cosa. La mesa vibró levemente cuando puso la mano sobre ella, y todos nos reímos con esa risa cómplice de quienes saben que la noche apenas comienza. «¿Cómo no?», exclamó mi hija, levantando las cejas con fingida sorpresa. «¿Y eso que a ti no te gusta el sacapalabras?». Mi yerno se encogió de hombros con un aire despreocupado, destapando una de las botellas con la uña del pulgar. «Pues cariño, creo que no siempre tenemos la gratificante visita de tu madre, y eso es motivo suficiente para darnos un caprichito». Las palabras flotaron en el aire, tibias, como un vapor que envolvía la conversación en un tono más íntimo. Mi hija me miró con esa expresión de curiosidad que siempre había tenido cuando intentaba leer mis pensamientos. «Mamá, ¿tú qué dices? ¿Estará bien un sacapalabras?». Sabía perfectamente lo que significaba esa frase en nuestra familia. Un trago y la lengua se soltaba como si alguien hubiera descorrido un velo. Lo que antes parecía impronunciable, con un poco de vino se volvía inevitable. Sonreí, con la certeza de quien sabe que está a punto de pisar un terreno resbaladizo, pero sin miedo de hacerlo. Pues hija, yo creo que sería bueno. Nos vendría bien para relajarnos un poco. Mi yerno levantó la botella en señal de victoria, mientras el amigo, que aún no apartaba la mirada de mí, sonreía con una satisfacción apenas disimulada. «Bueno, si tú lo dices mamá», respondió mi hija, entrecerrando los ojos con una sospecha juguetona. «Pues entonces, destapen la primera botella». Las botellas tintinearon de nuevo cuando mi yerno sacó otra más de la bolsa, y el sonido del corcho al salir con un pequeño sonidito fue como un presagio. Pero antes de que pudiera tomar la copa que ya me ofrecían, mi hija se inclinó hacia mí y me señaló con un gesto rápido. «Antes te aconsejo que vayas y te cambies, mamá. Te manchaste la blusa con el recado del almuerzo». Bajé la vista y ahí estaba, un manchón de salsa espesa y rojiza justo a la altura del pecho, como una mancha de pecado anticipado. «Ay sí», murmuré sacudiendo la tela con los dedos, aunque sabía que no serviría de nada. Me di la vuelta y me encaminé hacia la habitación que me habían preparado. Sentía la mirada de aquel hombre en mi espalda, recorriéndome, deslizándose como una caricia muda. El pasillo era largo, enmarcado por fotos antiguas que parecían observarme con sus ojos de papel amarillento. A cada paso, el eco de mis tacones se perdía en el aire, mientras mi corazón latía con la certeza de que aquella noche iba a ser más larga de lo que imaginaba. Al cerrar la puerta de mi habitación, un suspiro se me escapó sin permiso, como si el aire dentro de mí llevara tiempo reteniendo un secreto. Me apoyé contra la madera fría por un instante, sintiendo como el bullicio de la casa se filtraba a través de las paredes. Las risas de mi hija, el sonido de las botellas tintineando sobre la mesa, el murmullo grave del amigo de mi yerno, que parecía tener siempre algo que decirme con la mirada. Pero no era él quien me tenía la mente enredada como un hilo sin punta. Me incliné sobre la cama y abrí mi maleta con la prisa de quien quiere distraerse de sus propios pensamientos. Pasé las manos entre la ropa, sintiendo las texturas entre los dedos, buscando algo liviano, algo cómodo, algo que me dejara estar a gusto en medio de la algarabía que ya lo presentía, no tardaría en desatarse. Mis dedos tropezaron con la tela suave de una blusa de cuadros, rojo con gris, de cuello ancho y sin mangas. La saqué y la extendí frente a mí, mirándola sin verla realmente. Porque,
aunque el amigo de mi yerno estaba como quería, aunque sus ojos me habían recorrido de arriba abajo con la seguridad de quien se sabe atractivo, mis pensamientos estaban en otra parte. En él, sí, en el marido de mi hija, mi yerno. Sacudí la cabeza y me mordí el labio. No, mujer, ¿qué te pasa? Regañé a mi propio reflejo en el espejo del armario. Tú debes velar por tu hija, cuidar que ella esté bien, no ponerte a pensar en ser tropiezo para su matrimonio. Pero ay, ¿qué culpa tenía yo de que mi corazón latiera distinto cuando él estaba cerca? De que cada palabra suya me tocara más de lo debido, de que su aroma se me quedara impregnado como un perfume indecente. Respiré hondo y me quité la blusa manchada con el recado del almuerzo, sintiendo la frescura del aire sobre mi piel descubierta. Me puse la de cuadros y la abotoné hasta donde la generosidad de la naturaleza me lo permitió, porque no es por nada, pero la providencia me ha bendecido en ciertas áreas, y era inútil tratar de ocultarlo. Me enfundé en un pantalón vaquero que abrazaba mis caderas con la comodidad de una segunda piel, y me até los cordones de unos tenis gastados pero confiables, los de siempre, los que me permitían moverme con libertad. Me recogí el cabello en un chongo rápido y me puse una gorra de sombra, porque ya me conocía. En cualquier momento el gancho podía traicionarme y dejar caer mi melena en un descuido. Antes de salir, me quedé un segundo en la penumbra de la habitación, con la mano en la perilla de la puerta, sintiendo como el destino me empujaba con un leve hormigueo en la piel. Lo sabía que esa noche traía algo para mí. Algo que podía hacer con el amigo de mi yerno, o con él. Pero de que algo iba a pasar, de eso no me cabía ni la menor duda. Giré la perilla y salí a descubrirlo. Apenas crucé la puerta de la sala, sentí el peso de las miradas sobre mí como un oleaje inesperado. Mi yerno, que estaba de frente, abrió los ojos de par en par, pero no dijo nada. Solo levantó las cejas en una muda señal de asombro, como si no supiera si estaba viendo bien o si el vino que había probado ya empezaba a jugarle trucos. En cambio su amigo, al girar hacia mí, no tuvo reparos en hacer notar su impresión. «Oye, pero tú sí que pareces un maniquí», dijo con una sonrisa ladeada, dejando la copa en la mesa y apoyando un brazo en el respaldo de su silla. «Todo lo que te pones te queda como anillo al dedo». El tono de su voz tenía un matiz que me hizo sentir el calor en las mejillas, aunque traté de disimularlo con una media sonrisa. Él me recorrió con la mirada, sin apuro, y luego miró a mi hija como si pidiera permiso. «Con todo respeto a tu madre, y a ti». Mi hija, que ya conocía sus maneras, se cruzó de brazos y entornó los ojos con una expresión pícara. «Ajá, ¿y qué es eso de que le estés halando mucho?», dijo con un tono burlón. «¿No será más bien que ya le estás echando el ojo a mi madre?». Las carcajadas se mezclaron con el tintineo de las copas y el crujir del hielo dentro del cristal. «Cuidado, que ella es una mujer muy dulce y muy frágil», continuó mi hija, con el tono de quien revela un secreto peligroso. «Se enamora fácilmente, y no quiero que me la vayan a hacer sufrir». Yo, que no estaba dispuesta a ser el centro de aquella broma, levanté una mano en el aire. «Ya dejen de hablar de mí y brindemos», dije con una sonrisa, tratando de desviar el foco de atención. Pero mi yerno, que había permanecido callado, no estaba dispuesto a dejarme escapar tan fácil. «Pero suegra, ¿de quién más vamos a hablar si usted es la invitada de honor?», dijo inclinándose hacia adelante con los codos sobre la mesa. «Además, nosotros ya nos conocemos bien, ya sabemos nuestras historias de memoria. Pero de usted aún no sabemos nada». El amigo de mi yerno asintió, girando la copa entre los dedos, como si estuviera esperando mi respuesta con un interés especial. «Sí, cuéntenos algo suyo». Me mordí el labio y fingí pensarlo. La verdad era que había cosas de mi vida que prefería guardar como un puñado de cartas ocultas en la manga. Pero aquella noche el ambiente tenía algo distinto, algo que invitaba a dejarse llevar. «Bueno, pues si quieren saber de mí, antes denme otro sacapalabras, como dices tú», dije inclinándome levemente hacia adelante. El amigo de mi yerno no tardó ni un segundo en moverse. Se inclinó sobre la mesa con agilidad y tomó la botella de vino tinto, que brillaba bajo la luz cálida de la lámpara. Con una destreza que delataba costumbre, sirvió la bebida en mi copa hasta la mitad y luego me la tendió con una sonrisa que se demoró más de lo necesario. «Aquí tiene mi reina», dijo en un murmullo apenas audible.
Las paredes de la casa parecían contener la respiración, como si fueran cómplices de la tensión que se estaba tejiendo entre miradas y silencios. Afuera, en la calle, el viento hacía crujir las ramas de los árboles y una motocicleta rugió en la distancia antes de perderse en la noche. Tomé la copa con calma, rozando sus dedos por un segundo, y sentí un leve escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que después de ese trago, ya no habría vuelta atrás. Bueno pues, dije, llevando la copa a los labios. Escuchen con atención, porque esto no se lo voy a contar 2 veces. Tengo más de 10 años de estar sola, dije, dejando que mis palabras flotaran en el aire, como si pesaran más de lo que estaba dispuesta a admitir. El murmullo de la música que venía de la radio en la esquina pareció hacerse más bajo de repente, o tal vez fue mi propia conciencia la que le bajó el volumen. Mi hija, que hasta ese momento jugaba distraídamente con el borde de su copa, levantó las cejas y me interrumpió con una incredulidad que me cortó el aliento. Pero mamá, si mi padre hace apenas 7 años que falleció. La miré con una tristeza que no supe ocultar, y me incliné hacia adelante con los codos sobre el respaldo del sofá. El cristal de mi copa reflejaba el temblor de mis dedos, pero no iba a detenerme. Sí, tienes razón, asentí despacio, deslizando un dedo sobre el borde húmedo del cristal. Pero antes de que él muriera, murió el amor entre los dos. Me mojé los labios con un sorbo de vino, sintiendo su calidez quemarme un poco la garganta. Sabía que tal vez no debía estar contando esto, que quizá no era lo que ellos esperaban escuchar. Pero tenía aquello trabado en la garganta hacía años, y en esa noche de confesiones improvisadas, ya no podía seguir tragándome mi propia historia. Respiré hondo, mi marido era su héroe, dije, mirando a mi hija, el hombre al que tanto admiraste, conmigo fue un villano. Ella frunció el ceño, como si de pronto no entendiera mi idioma. Me abandonó años antes de morir. Se fue, sin hacer ruido, como quien deja una casa que ya no le pertenece. Y supe que tenía a otra, más joven que yo. Y aunque vivíamos bajo el mismo techo, éramos como 2 desconocidos. Pero yo era la única que sufría, porque yo sí lo amaba, y por eso decidí quedarme a su lado, pensando que quizá en algún momento reflexionaría, o que por lo menos por su hija volvería conmigo. Pero nada, el tiempo fue pasando y yo me quedé esperando sin esperanza. Pude ver cómo su rostro se tensaba, cómo su pecho se inflaba con una indignación contenida. No quise mirarla demasiado, temía encontrarme con su decepción. En cambio, bajé la vista y giré la copa entre mis manos, viendo las pequeñas ondas del vino moverse con mi inquietud. Y miren lo que me hacen hablar, dije con una risa sin alegría. Pero ya que, me giré hacia mi hija, sosteniéndole la mirada. Tienes un hermanito, porque tu padre dejó descendencia con la otra mujer. La silla chirrió bruscamente contra el suelo cuando mi hija se levantó de golpe. ¿De qué estás hablando, mamá? Su voz se quebró un poco, entre sorpresa y enojo. No digas cosas sin sentido. Más bien creo que no debimos darte vino. Ya está, no bebas más, ven, que te llevo a descansar. Extendió una mano para tomar la mía, pero yo no me moví. No estoy borracha, respondí con calma. Mi yerno, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, intervino con un tono pausado, aunque firme. Oye, tranquila, le dijo a mi hija. Deja que tu madre se desahogue. No debes interrumpirla. Además, está muy consciente, apenas si ha tomado un par de copas. Mi hija apretó los labios, aún con la respiración entrecortada. Suspiré, sintiendo de golpe el peso de aquella conversación en los hombros. Está bien, no pasa nada, murmuré, acariciando con los dedos el tallo de la copa. Tal vez tienen razón, el vino me está haciendo hablar lo que no debo. Traté de sonreír, pero hasta yo sentí que mi expresión se desmoronaba antes de lograrlo. Más bien cambiemos de tema, dije en voz baja. No quiero echarle más sal a la herida. Creo que mejor voy a la cocina y traigo unas botanitas que ya se están acabando, dije, con la intención de alejarme un poco de la conversación que había tomado un rumbo más personal de lo que esperaba. Yo voy contigo, dijo el amigo de mi yerno, levantándose casi al mismo tiempo que yo. No dije nada, apenas lo miré. Simplemente tomé mi copa y me encaminé a la cocina con pasos pausados, sintiendo el calor del vino extenderse por mi cuerpo.
El aire dentro de la casa estaba cargado de una humedad espesa, con el aroma de la madera vieja mezclándose con el perfume que aún flotaba en mi ropa. Al cruzar la puerta de la cocina, sentí su presencia detrás de mí. No era solo el sonido de sus pasos sobre el suelo de mosaico, sino su respiración tranquila, el leve roce de su sombra con la mía. Me incliné un poco sobre la mesa de madera, recogiendo la bandeja donde quedaban apenas unas migajas de pan y algunos frutos secos desperdigados, cuando su voz llegó hasta mí, suave, casi en un murmullo. «Oye», dijo con una vacilación que hizo que mi piel se estremeciera. «¿Me dejarías darte un abrazo?» Me quedé inmóvil por un momento, sintiendo como aquellas palabras flotaban en el aire, impregnadas de algo más que simple compasión. No respondí de inmediato. Seguí con la mirada fija en la bandeja, en los restos de queso que aún quedaban sobre el plato, como si en ellos pudiera encontrar la respuesta correcta. «Es que sinceramente me conmoviste con tu historia», continuó, su voz tan cerca que casi podía sentir su aliento en mi cuello. «No sé en qué estaba pensando tu marido, porque tú eres una mujer hermosa». Mi pecho subió y bajó en una respiración lenta y contenida. «Una mujer que no le hace falta nada», siguió diciendo, y su tono tenía algo de admiración y algo de deseo. «Tienes todo lo que un hombre podría anhelar». Cerré los ojos un instante, respirando hondo, sintiendo la calidez del vino mezclarse con la de su presencia. No dije nada, solo asentí con la cabeza. Él se acercó con cautela, como quien teme romper algo frágil. Sus brazos me envolvieron con firmeza, con una calidez inesperada. Apoyé mis manos sobre su espalda, sintiendo la tela de su camisa y el ritmo contenido de su respiración. Por un instante, fue solo eso, un abrazo. Pero luego, sin apartarse del todo, aflojó el contacto, lo justo para mirarme a los ojos. Sus manos permanecieron en mi cintura mientras su rostro descendía lentamente. Pude ver cómo su mirada descendía hasta mis labios. Y entonces, sin palabras, buscó mi boca con la suya. Mi corazón tamborileó en mi pecho, golpeando con una fuerza que hacía tiempo no sentía. No hice nada por alejarme, no me moví, solo cerré los ojos y dejé que pasara. Sus labios rozaron los míos con una delicadeza que me dejó sin aliento. Un beso leve, contenido, como si ambos temiéramos cruzar una línea que ya habíamos trazado en el aire. Pero el hechizo se rompió cuando escuchamos pasos en el pasillo. Nos separamos en un instante, como dos pequeños atrapados en una travesura. Mi pulso aún latía con fuerza cuando tomé la bandeja y me giré hacia la mesa, intentando aparentar normalidad. Él, por su parte, se pasó una mano por el cabello, respirando hondo, como si intentara disipar algo que había quedado flotando entre los dos. ¿Te gustaría saber cuál es el desenlace de este relato? Si es así, házmelo saber en los comentarios. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.